Buenas, ¿qué vas a ver en esta clase? El orden recomendable al actualizar en WordPress. Como ya ves en la nube de información, tengo ahí pues como una especie de lista de verificación o un checklist, ¿vale? Una lista de todos los elementos necesarios que tenemos que actualizar en WordPress. Y por supuesto ahí tienes el icono con las dos flechas giradas que simboliza eso, las actualizaciones que haya en WordPress, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Esta clase en concreto, es algo que ya habíamos visto en la sección primer vistazo, actualizaciones. Y creo que además la clase pues llevaba por título lo mismo que esta, ¿vale? El orden recomendable, pues al actualizar en WordPress. Entonces, como aquella era un primer vistazo para que entendieras que antes de hacer las copias de seguridad tenías que ver exactamente el por qué las hacías esas copias de seguridad, ¿no? Pues porque a la hora de actualizar en WordPress puede haber en algún momento algún fallo, y entonces, claro, tendrías que volver a una versión anterior que sería la copia que has hecho, ¿vale? La copia de seguridad. Bueno, dicho esto, yo te voy a recomendar cuál es el orden a la hora de actualizar, ya te lo había explicado en su momento, pero si esa clase no la vistes, volvemos aquí a repetirlo, ya que vamos de aquí en adelante a ver en las siguientes secciones a tomar acción de cómo hay que actualizar pues todo lo que yo te recomiendo en esta clase. Primero de todo, vamos a actualizar los plugins. Recordarás que te dije que primero era bueno que vieras si cada uno de los plugins que tienes que actualizar estaban optimizados para la nueva versión de WordPress. Ahora, hoy en día ya no se dicen optimizado para tal, ya se dice testado en tal versión de WordPress. Me voy a detener en los plugins porque en su momento no me había detenido en un detallito que se me ha pasado, ¿vale? Y es que no todos los plugins es necesario que estén testados o optimizados para la nueva versión del sistema de WordPress. Ojo con esto que digo, ¿vale? No todos los plugins, pero esos plugins que no van a estar testados para la nueva versión de WordPress, que sean plugins, por así decirlo, menores. Por menores, te voy a explicar a qué me refiero. Vamos a salir de la diapositiva para que lo veas en un momento. Bien, ya estamos en el navegador y aquí tengo abierta precisamente la página plugins de la web demo.joanmorci.com. Bueno, hay un montón de plugins, ¿vale? Pero cuando yo te hablo de que no es necesario que todos los plugins, que tú estés manejando, que no es necesario que todos estén testados a la última versión del sistema de WordPress, ni siquiera una mayor, pero siempre y cuando se traten de plugins menores, ¿vale? Que cambian cosas muy concretas, pero muy pequeñitas dentro de lo que es el conjunto de tu sitio web. Por ejemplo, por plugins menores me referiría a Dynamic to Top, que es este plugin de aquí, ¿vale? Dynamic to Talk lo que crea es una función muy pequeñita en la que, por ejemplo, si tú tienes un sitio web, como es mi caso, en el que vas bajando scroll y el tema de por sí no trae una opción como esta que se acaba de incorporar aquí, mira, ves, no sé si lo vas a ver, ¿vale? Yo estoy aquí, ¿vale? Y yo no tengo en el tema ningún icono, por así decirlo, que me permita acceder para arriba inmediatamente, ¿vale? Yo lo tengo que poner con este plugin, con Dynamic to Top. Entonces, según voy bajando, yo le he dicho que, bueno, según pase cierto tiempo o ciertos segundos, pues entonces que ya aparezca este Dynamic to Talk, que aparezca aquí, de este color, de esta función. Esto lo que tiene por función es que cuando yo dé clic aquí a este icono, suba para arriba inmediatamente. Dependiendo de la altura a la que estemos de la web, subirá más rápido o más lento. Si es aquí, por ejemplo, que estoy a lo primero, sube más lento. Si estoy ya abajo del todo, pues sube más rápido. ¿Vale? Bueno, esto por un lado. Entonces, este plugin no está, como puedes comprobar aquí, nada más que probado hasta la versión 4.8.6. Antiguamente, en WordPress, pues bueno, se solía poner en el repositorio de WordPress, pues que plugin y temas estaban no probados hasta esta versión, sino optimizados. Entonces, de alguna manera, era como dar a entender que el autor se había pasado por el plugin para optimizarlo, pero realmente lo que se estaba haciendo era que cada persona que pasaba por cierta opción, que no recuerdo ahora muy bien dónde está, le permitía saber al resto de la gente que lo había probado hasta X versión y ese plugin iba, ¿vale? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Pues de esta manera que se entiende mucho mejor como que la gente en general va probado hasta esta versión, hasta la 4.8.6 y va. Realmente yo estoy en la 4.9.5 y ya habéis visto que esto va, ¿vale? Porque fijaros, este plugin, que es una función muy pequeñita, va. Y para que os cercioréis de que yo estoy en la versión 4.9.5 y esto está realmente funcionando bajo esa versión, pues voy a entrar aquí al escritorio para que lo veáis. Porque una manera de ver la versión que estáis manejando del sistema de WordPress es precisamente desde el escritorio, nada más que entráis al panel de administración de WordPress. Sí, por ejemplo aquí, versión 4.9.5. ¿Veis? Ahí lo veis. De todas formas, también lo estaríais viendo aquí, WordPress 4.9.5 funciona con el tema primer hijo y si no, directamente vais a escritorio de actualizaciones y veríais qué versión del sistema WordPress estáis utilizando, ¿va?
Bien, aprende más sobre WordPress 4.9.5. Ahí estaría el sistema. Pero ojo, de primeras, y que te quede bien clarito, volvemos a la diapositiva, que lo primero de todo, lo primero que vas a actualizar van a ser los plugins, ¿vale? Y uno por uno, Ojo, aquí ya os lo expliqué en su momento y hay que hacerlo en la pestaña de plugins y demás. Una vez que ya tenemos los plugins, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Los temas, en caso de que haya una actualización. Ojo con los temas porque no es una cosa que normalmente se actualice con mucha frecuencia, ¿vale? Así que no os agobiéis si veis que a lo mejor el autor de vuestro tema, oye, pues no ha sacado una nueva versión para el sistema de WordPress, ¿vale? Pues no os agobiéis con eso porque no suele suceder así. Lo normal es que el autor de un tema saque una nueva versión pues cuando ha querido cambiar algún tipo de funcionalidad o incluso direcciones y demás. Lo tercero, aquí sí, aquí ya sería la versión del sistema de WordPress a actualizar, pero cuando ya hemos tenido claro los plugins y los temas, ¿vale? Los temas ya te digo que es algo que no os va a dar problema. Los plugins sobre todo, los plugins lo primero, ¿vale? Y ya habéis visto que hay plugins que, bueno, que no es tan necesario que estén optimizados a la última versión de WordPress, pero siempre se trata de plugins menores. Entonces, una vez que ya llegamos a la versión del sistema WordPress, que es el punto tercero, aquí lo que principalmente tenéis que tener cuidado es con las versiones mayores de WordPress. Y visto esto, pues ya las traducciones, que esto no da problemas, ¿vale? Esto ya es algo que comenté en su momento, que a veces se actualizan a la vez cuando se actualiza un plugin o un tema o incluso el propio sistema de WordPress. Y bueno, visto esto, ya pasamos a la siguiente clase.